gran gusto verte nuevamente. Ángel Verdugo, ¿cómo estás? Hombre, igualmente, muy buenos días, Pascal, qué bárbaro. Yo creí que se iban a quedar ustedes allá, ¿no? Como dicen allá que lo más bonito de Tijuana es San Diego. Dije, no, pues ya se van a quedar Fíjate allá, ¿no? que hay un desarrollo muy interesante No, en Tijuana. Me ha tocado ir como reportero por los últimos 30 años Ajá. y ha pasado de ser pues una ciudad pequeña No. a ser una urbe muy desarrollada, por supuesto todavía con muchos problemas urbanos, Totalmente, ¿no? pero muy integrada a la ciudad de San Diego. Es ya una región binacional. Efectivamente. Una depende de la otra, ¿eh? Mira, cuando los promotores industriales que atraen, sobre todo maquiladoras, que es una fuerza económica en Tijuana, como en gran parte de la frontera norte del país, pero, o sea, sin ningún ánimo derogatorio del país, se plantean las cosas. Y lo mejor que tiene usted al poner una planta aquí en Tijuana es que sus ejecutivos viven en San Diego. Es decir, hay ¿cómo diríamos? Una circulación ahí. Y hay cosas interesantes desde el punto de vista de la transculturación que se refleja hasta en cosas como esta, por ejemplo. Quizá van a decir que son nimias estas cosas, pero muchas de las piñatas que se hacen en San Diego, en fiestas infantiles, los dulcecitos los compran de este lado y las papitas porque dicen que saben mejor. Yo no sé qué le echarán al Miguelito, no sé, le han de echar aceite quemado o algo, pero es decir, son cosas que han rebasado la cuestión grupal, pues de gente o mexicanos que se fueron a vivir allá. No, sino ya parte de la población anglo, vamos a decirlo así. Hay una gran No. parte de la población anglo del sur de California que ya se ha ido a vivir. Efectivamente, así es. Entonces, Tijuana, Rosarito, otros lugares. Y ahí frente a eso, las decisiones centralistas, Pascal, molestan mucho a la gente. Todavía no se ha logrado entender que esa franja fronteriza que ha penetrado, además, o sea, ya esa situación como producto de la entrada en vigor del tratado, partes más amplias de los estados fronterizos se han incorporado económicamente a la economía norteamericana. Entonces, eso es evidente, es una influencia que no puedes negar, pues. Entonces, la burocracia centralizada, en vez de entender eso, se enconcha, y el movimiento que estamos viendo ahorita es sumamente peligroso en ese sentido, porque lo que estás haciendo es poner más trabas a las que existen ya de por sí, ¿no? Y la otra cosa es el aspecto del regionalismo. Ha habido históricamente un rechazo por muchísimas razones culturales, históricas, etcétera, y en algunos casos hasta geográficas. La distancia para una persona de Tijuana o de Mexicali o de San Luis Río Colorado, venir a hacer un trámite a la Ciudad de México le implica una cantidad que puede parecerle a algunos pequeña, pero son varios miles de miles de pesos, y por las conexiones y los vuelos, llega un momento en que tienes que perder 3 días para un trámite que podrías, si hubiera una descentralización efectiva, es decir, entregarles funciones o capacidad de decidir a oficinas, sea del gobierno del estado, o crear algo, pero es una cosa que la burocracia centralizada ha exacerbado ese ánimo de rechazo al centro. Agrégale a eso que la dependencia o la integración con la economía de Estados Unidos, eso crea un caldo de cultivo. Yo he dicho algunas veces, y me han criticado y mentado la madre de manera muy fuerte, porque yo digo, a ver, ¿por qué si hacen tantas encuestas no hacen una seria encuesta donde le pregunten esencialmente a la población de los estados fronterizos si estarían dispuestos y verían con buenos ojos incorporarse a los Estados Unidos? Y te vas a sorprender, Pascal, el alto porcentaje de las personas, que responderían, que representarían a la población, que casi con los ojos cerrados lo diría, ¿no? Particularmente a raíz de que se ha agravado el problema de la seguridad.
Sí. Entonces, hay una serie de elementos que, lejos de generar una actitud de unidad nacional, se ha exacerbado ese ánimo. La burocracia pues tiene vida propia, defiende sus propios intereses, pero lo peor es que la gente que es nombrada es una especie de proceso endogámico. Alguien que se vino desde provincia hace 20 o 30 años a estudiar y aquí se quedó, y que tiene 20 o 30 años pasando de una secretaría o de una dependencia al otro, de tal manera que su conocimiento de la realidad, no nomás de Baja California o de Sonora o de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas o Nuevo León, sino que simplemente ellos conocen la secretaría fulana, y llega un momento en que se dedican a defender cotos de poder o espacios de decisión burocrática, y eso genera muchísimos problemas, eleva lo que se llama en economía los costos de transacción y de alguna manera frena ese impulso al desarrollo, esos estímulos. Eso es una cuestión que debería considerarse. No veo yo, por desgracia, que alguien en el nuevo gobierno esté planteando de una manera clara esas cosas. Están planteando cosas, pues más, no voy a decir secundarias, pero como que están en la parte más de los beneficios sociales, además carentes de fundamento financiero sano, cuando están dejando de ver los otros elementos que son fundamentales. Sí, hablar de beneficios sociales cuando no tienes un crecimiento razonable del 3,5, 4% para poder sufragar eso, puede llevarnos a una espiral descendente peligrosa, Pascal. Y termino este comentario de bienvenida a la pesadilla. Pasado mañana, pues ya tendremos un nuevo gobierno, ¿ah? Y una serie de problemas han aflorado en los últimos días. Ya eran para los más o menos enterados de los mitotes de la Casa de Transición, pero el que creo que más impactará es la salida o el despido o el hacer a un lado a Gerardo Esquivel, y en una visión que casi parece como considerar a la Junta de Gobierno de Banco de México como si fuera un céspol, lanzarle ahí al que ya quitaste de aquí porque se peleó con Ursúa o porque no está a la altura. Y cayó parado, ¿no? Y cayó parado. Dices, oye, no es posible, es una falta de respeto y además un peligro, Pascal. Ahorita, si eso lo cruzamos o lo juntamos con este diferendo entre el presidente de la Reserva Federal con el presidente Trump, con este aumento en la tasa de interés y los que están planteados para el año próximo, evidentemente Banco de México utilizará, no tengo la menor duda de eso, de los instrumentos que tiene, que básicamente es reducir la cantidad de dinero en poder del público, es decir, la base monetaria, pero también elevar la tasa de interés. Entonces deberíamos estarle prestando atención a esas cosas, y andamos en cosas que si Taibo, que si esto, que el otro, y además legislando para poner a un amigo en una posición. Sí, porque, a ver, digo, por supuesto que es una vulgaridad lo que dijo, denota para mí una cultura machista, pero lo que subyace en el mensaje es lo más lamentable, ¿no? Es decir, pues nosotros vamos a hacer lo que queramos. Así es. Con las leyes, con las instituciones, con el país, ¿no? Luego, dice uno, no puede ser, o sea, México, digo, con respeto al continente africano, pero México no es un país africano. Es decir, México ha construido en los últimos 20, 25 años, no una nueva institucionalidad completa, pero sí partes importantes de su andamiaje jurídico han sido construidos en estos últimos 25, 30 años. Y el esfuerzo que se haga en negar eso que tú dices, Ángel, lo vamos a pagar muy caro. Todos, y además las generaciones que vienen, Pascal. Tenemos problemas. Yo no entiendo cómo una persona como Esteban Moctezuma diga, a partir del 1 de diciembre todos aquellos que sufrieron cuestiones negativas van a recuperar su... ¿Qué mensaje estás enviando con eso, no? La impunidad, hagan lo que quieran. Falten a clases cuando así quieran. Es, sean unos pésimos maestros. Pretender que este mensaje de que vamos a echar atrás la reforma educativa, pero comprométanse a ir a... Pues yo me imagino que por dentro se están riendo, ¿no? Así es. Entonces, ¿no?
Y así como eso puedes encontrar varias cosas, pero el elemento que señalas, Pascal, esa soberbia, no sé si machismo, por eso ese atropellar a las minorías, aquí sí en el uso correcto del término, decir, a ver, yo aquí, sin embargo, ayer ya recibieron o anteayer, un primer mensaje donde no pudieron obtener la mayoría calificada. Sí. Es decir, no puedes atropellar impunemente con cosas tan obvias y con errores garrafales. Y cuando tienes tú como coordinador de la fracción a una persona que en su vida se ha caracterizado por tener oficio político, como es Mario Delgado, ahí están los resultados. Pero bueno, Ebrard Y yo creo insiste que en toda mayoría, controlar. por muy mayoría que sea, necesita dialogar, necesita acordar. Eso, Pascal, es válido tanto en los gobiernos autoritarios, Sí. dictatoriales, como en las democracias. Es decir, la democracia no es, cuando dicen es que la mayoría manda, no. O sea, no interpretemos mecánicamente eso, pues. No, manda, pero no atropella. Pero no atropella, Sí. pues. Es decir, es elemental eso. Sin Sí. embargo, bueno, repito, la soberbia, ese engallarse, dicen, ya ven, nos la papalotearon, dice, pues no, para estar acorde con el lenguaje taivino, ¿no? La verdad es que No, y además alguien que va a representar la cultura, que el Fondo de Cultura Económica tiene además una historia brillante de grandes intelectuales. cuando revisas tú la nómina de sus fundadores y llega una persona como esta, dice uno, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿No? Ahora, Don Daniel Cosío Villegas, muchos personajes del Es más, exilio al español. personaje que sacaron, te has de acordar, digo, no por edad, sino porque lo leíste cuando sacan a don Arnaldo Orfila por la publicación de aquella publicación del sociólogo norteamericano de los hijos de Sánchez, que el linchamiento en el sexenio de Díaz Ordaz. Y hay otro elemento, Pascal, que poco se ha comentado, termino con eso, es cuando López plantea en la entrevista que que le brinda a Carmen Aristegui, cuando dice, y voy a consultar si enjuiciamos a los 5 expresidentes anteriores, incluyendo Peña, por supuesto, por haber aplicado políticas neoliberales. Me parece eso aberrante, Pascal. Sin embargo, nadie ha dicho nada. Ahora resulta que va a haber un neoliberalómetro o algo para medir. Dice uno, ¿cómo es posible que un potencial jefe de Estado, y que lo será a partir de pasado mañana, plantee convertir en delito el que profeses y apliques ideas que van en contra de las que tiene el jefe de Estado? Ni modo, Pascal. Ángel, Aquí gracias. nos tocará sobrevivir, diría Cristina Pacheco, y nos vemos mañana aquí en cabina. Gracias, Ángel, Gracias. muy amable.